Ezequiel 13, del 3 al 7, la palabra de Dios dice: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Son las palabras de Ezequiel 13, el 3 al 7, palabras duras. Y usted recordará que llegamos hasta aquí, donde Ezequiel recibe el llamado cuando cumplía 30 años de edad para ser profeta, mientras está prisionero prácticamente en Babilonia, a las orillas del río, y están en esa calamidad, en esa tristeza, están pasando esas dificultades, porque a través de los años anteriores, a través de los siglos anteriores, por mucho, mucho tiempo, Dios les habló, Dios les mandó profetas, Dios intentó de diferentes maneras que agarraran la onda, que entendieran, que dejaran su idolatría, su vanidad, su orgullo, su arrogancia, su injusticia, y ellos no quisieron hacer caso. El pueblo de Dios no quiso hacer caso. El pueblo de Israel continuó haciendo lo que le daba la gana. Entonces, después de tantas advertencias, y después de tantos ataques de pueblos de diferentes naciones, llega a Babilonia y se lleva cautivos a unos, entre ellos va Daniel, y luego vuelve a Babilonia y se lleva cautivos a otros, y entre ellos va Ezequiel. Y es aquí donde estamos ahora. Y como usted le puso atención aquí en el Ezequiel 13, pues está hablando Dios claramente en contra de esos profetas que les decían a los reyes cosas diferentes a los que los verdaderos profetas de Dios les estaban diciendo. Cuando Ezequiel, cuando Jeremías, cuando Isaías, cuando Abacú, cuando cualquier otro profeta de Dios les estaba dando duro con la espadota, les estaba advirtiendo, les estaba intentando dar el mensaje verdadero de Dios, un mensaje de advertencia, habían otros profetas que les decían lo opuesto: no, todo está bien, las cosas van a mejorar, va a salir bien. Incluso en este momento, cuando Ezequiel está ya en Babilonia, ya está cautivo, pero todavía no se destruye el templo de Jerusalén, todavía Jerusalén no es destruida, todavía falta un tiempo para que Jerusalén y el templo sean despedazados. Ezequiel les está advirtiendo, y todavía hay profetas diciendo: somos el pueblo de Dios, las cosas van a mejorar, todo va a salir bien, Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios no quiere para nosotros mal, vas a ver que de esto va a mejorar, es solamente un bache en la carretera. Y esos profetas están evitando que muchas otras personas, como los reyes, agarren la onda, porque simplemente están dando mensaje mentiroso. Y es lo que dice aquí. Hablan como si Dios hubiera hablado, pero dice: yo jamás hablé. Esperan que se cumplan las palabras, pero yo no les dije esas palabras. Entonces, pues la verdad es de que tiene a Ezequiel, que está regañando al pueblo de Dios, que les está advirtiendo que ahí viene la caída de Jerusalén, la destrucción del templo. Y pues a nadie le gusta que lo regañen. No, nadie agarra la onda a la primera. Necesita haber cierto interés de mejorar. Sí, pero para que haya el interés de mejorar, necesita haber... ¿Qué necesita ver? ¿Qué piensa usted que haya? Sacarlo de la comodidad. Sí, reconocer que las palabras de ese profeta vienen de Dios, y reconocer que ese Dios que tiene ese profeta es el verdadero Dios. Pero si el rey o el líder
creen la pata de conejo y creen otras cosas. Entonces dicen, no, mi amuleto me va a ayudar. Lo estoy como relacionando el día de hoy, ¿no? O si el religioso cree que con ir al templo ya las cosas van a mejorar, van a decir, no, ya fui al templo, ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya cumplí, con eso me va a ayudar, con eso va a mejorar las cosas. Entonces, ese tipo de pensamiento va a contradecir lo que Dios mismo dice a través de sus mensajeros. Y aquella persona que escucha, pues se va a hacer para donde se acomodan, ¿no? las cosas. Y ese es el asunto, ¿no? Mientras Ezequiel profetizaba la destrucción de Jerusalén, del templo, otros profetas pues predecían prosperidad, abundancia, y eso sí les gustaba. ¿No se les hace parecido el día de hoy? Si usted pone atención, aunque nosotros tenemos de ser medio astutos, una iglesia que anuncia prosperidad el día de hoy es una iglesia popular. Una iglesia donde todos quieren ir. Una iglesia que regaña y dice la palabra de Dios dura y difícil es una iglesia impopular. Es como recientemente le decía a una persona que, pues sí, eso de leer las cartas y dar suertes y leer el café es algo que es muy próspero. Sabía que es un buen negocio. Si usted quiere poner billete, hacer billete, vístase medio loco, medio raro y diga que va a leer las cartas. Agárrese en el YouTube, ya ve que el YouTube es la universidad más excelente que hay ahora. Agárrese un curso de leer cartas en el YouTube y póngase a leer cartas y en poco tiempo va a tener mucho dinero. Porque a la gente le gusta lo rápido, lo fácil, y si usted se pone trucha y dice buenas cosas cuando lee cartas, hasta propinas le dan, aparte de lo que cobra. ¿Qué? Claro que nosotros los que sabemos las advertencias de Dios, sabemos el pago que van a tener aquellas personas que practican hechicería. Sean de veras, sea que el Satanás esté haciendo manipulación, que haya algún don de divinidad, o sea de piñas, que simplemente le esté mintiendo, engañando a la gente. La consecuencia o el resultado es el mismo, es un castigo eterno. Bueno, este asunto de Ezequiel le pasó a Jeremías cuando la gente decía, fíjese, en Jeremías 6:14, dice Jeremías, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Cuántas veces he escuchado pastores de iglesias que dicen, vamos a hacer una oración por la paz mundial? Y me han invitado los descarados. La paz mundial, pues qué bonito, pero no hay paz. O sea, ¿para qué estamos orando por algo que sabemos que no hay y que no va a haber? Y cuando haya paz mundial es el principio del fin de los tiempos. O sea, ¿está orando el pastor por el principio del fin de los tiempos? No, hombre, si apenas está agarrando billete y la cartera y se va a andar acabando esto. El caso es de que Jeremías 8:11 también dice, hablando de estos falsos profetas, curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Es lo que se ve hoy también, brother, en las iglesias, ¿no? Predicando prosperidad, prosperidad, y no hay prosperidad. Salvación, salvación, y no hay salvación. Abundancia, abundancia, y no hay abundancia. Frutos del Espíritu, y no se ven los frutos del Espíritu. Es lo que vemos hoy, ¿no? Bueno, resulta que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no dejamos, por qué el pastor Herminio tiene que ser tan fastidioso y tiene que estar hablando de estos otros brothers que andan predicando paz, paz, cuando no hay paz? ¿Por qué no los dejamos en paz y ya? ¿Quieren paz? Pues vamos a dejarlos en paz. ¿Para qué los molestamos? Pues les están dando esperanza a la gente, les están dando ánimo a la gente, los están motivando en medio de un mundo de tristeza y de caos y de fracaso y de traición y de engaño. Ahí están estos brothers pues levantando el ánimo de todos, ¿no? Animando y motivando y dando palabras inspiradoras.
¿Por qué tiene que ser uno tan fastidioso e ir a arruinar la fiesta? ¿Por qué tiene uno que ser molesto? ¿Por qué no los deja uno nomás en paz? Y ya, pues que al cabo es que se la pasen chido. Porque es una seguridad falsa. Es una falsa seguridad porque es una falsa salvación. Porque es una falsa esperanza. Y cuando usted está agarrado de una falsa seguridad, ahí se va a quedar porque ya se siente seguro. Y eso evita a que se mueva, a que las personas busquen ponerse bien con Dios, a que la gente busque hacer las paces con Dios, a que la gente se acerque a buscar esa intimidad con Dios, porque sienten que las emociones y las predicaciones motivacionales ya lo están acercando con Dios y ya está. Y confunden de alguna manera las emociones con el Espíritu Santo y creen que las emociones que están sintiendo, que hasta los hace brincar y saltar, sienten que es el Espíritu Santo y le hacen aleluya, aleluya, aleluya y salen, ay, sentí el Espíritu Santo. Yo sentí algo similar una vez que vi a Michael Jackson, pero no era Michael Jackson, ya se había muerto. Pero las emociones nos engañan. Hay gente que por emoción se desmaya, ¿sabía? Hay gente que por emoción le da un paro cardíaco. Las emociones son muy poderosas. Y el día de hoy tenemos a la gente que confunde las emociones con el Espíritu Santo y dicen, es que ustedes no dan libertad al Espíritu Santo, refiriéndose a las emociones. Y como creen que ya están ahí, no buscan la verdadera relación con Dios. No buscan la verdadera llenura del Espíritu Santo. No buscan y no se arrepienten de su vida de injusticia, de vanidad, de arrogancia, de rencor, de avaricia. Y si no, nomás voltea a ver a algunos de los brothers que usted conoce, cómo son chismosos, cómo se quejan, cómo hablan mal de otros. Usted sabe que no tienen el Espíritu Santo, porque una persona que tiene el Espíritu Santo no se la lleva con una vida así de injusticia. Entonces, ese es el problema. Por eso nosotros, alguien como yo, tengo que andar de aguafiestas, arruinando la pachanga cuando la gente está anunciando prosperidad y abundancia y bendición. De una o de otra manera, ¿no? Ya sea aquellos que lo hacen, aquellos predicadores que anuncian prosperidad y abundancia si usted trae dinero, o prosperidad y abundancia si usted guarda ciertos reglamentos religiosos. Ambas son falsas seguridades que no permitan que el individuo se mueva, se acerque, se arrepiente y entregue su vida a Jesucristo. Entonces por eso no me puedo quedar tranquilo. Por eso no puedo dejar la fiesta en paz. Romanos 11, 22, por favor. Y de aquí viene el título de la predicación de hoy, que por primera vez desde la semana pasada vamos a poder llegar al título de hoy. Es 11:22 de Romanos y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Otra vez, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Fíjese nomás en este capítulo que dice, al tiro, ponte trucha, ponte alerta, aguas, mira pues, ¿qué? La bondad y la severidad de Dios. Es el mismo Dios, un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios perdonador, un Dios asombroso que nos hace sentir su amor hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero también es un Dios severo,
que castiga mucho más duro, mucho más fuerte de lo que usted jamás ha castigado a sus hijos. Alguien que reprende, alguien que jala las patillas, pero con ganas. Que hace las cosas y las hace bien hechas. Entonces aquí la palabra de Dios nos está poniendo al mismo Dios como un Dios bondadoso y como un Dios severo. Las iglesias, otra vez, brothers, tanto hoy, los predicadores, como en el día de Ezequiel, de Jeremías, pues nomás se querían enfocar en la bondad de Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué nos va a hacer eso? Todos somos hijos de Dios. O aún más en el tiempo de Ezequiel, somos el pueblo de Dios. Así le hace cada gente. Yo por eso, mi esposa ayer o antier se metió conmigo en el Face, en mi Face, y se dio cuenta que no me sale nadie. Puros anuncios, porque pues tienen una vida, el hermano tal tiene una vida bien de avaricia, y luego pone, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no lo puedes porque eres una persona egoísta, avariciosa, orgullosa. El hecho de que cites un pasaje de la Biblia no cambia nada, no forzas a Dios a que te ayude. Entonces uno le cae gordo y dice, no, quítese, y lo bloqueo. Y ya tanto que bloqueé, nomás me salen anuncios y comerciales en el Face. Y mi esposa dice, oye, pues si no te sale nadie, pues no me sale nadie. Cuando me llega a salir alguien, le pongo like. Pero por eso casi no doy likes, porque no me sale nadie. Entonces, ¿queremos hablar de la bondad de Dios? Sí, Dios es bondadoso. Oh, sí, Dios es bien paciente. Si Dios fuera como nosotros somos de gachos, pues ya no existirían humanos. Ya se hubieran acabado los humanos desde hace mucho tiempo. Pero también da Dios oportunidades y las da limitadas, no son ilimitadas. Entonces el hecho de que el día de hoy, como en el tiempo de Ezequiel, la gente se conforme con servicios religiosos, aunque carezcan de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que hasta la Biblia habían perdido? No es bueno. No es bueno que el día de hoy la gente se conforme con alabanza y cantos y tiros. ¡Ay, qué emocionante! Y leen un pasaje de la Biblia y de ahí se empiezan a aventar filosofías y amenes y amenes y aleluyas y nada de contenido, nada de sustancia bíblica, nada de carnita espiritual. Simplemente amén, amén y aleluya, porque todo el servicio es emocional. Eso es triste. Y no cambia verdaderamente nada en el estado espiritual de la persona. Por más que vaya a servicios religiosos. La gente, otra vez en el tiempo de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, de Habacuc, de todos ellos, de Nahum, era muy religiosa. Yo creo que es el tiempo donde la humanidad ha sido más religiosa. Y aún así, ¿qué lograron con tanta religión? Nada. No lograron nada, porque la religión logra nada. Entonces, Dios sí es bueno, pero es severo, brothers. Ahora, a lo mejor usted ya ha escuchado predicaciones de Ezequiel antes, pero si usted recuerda algunas de las predicaciones de Ezequiel, porque la verdad ahora, pues yo que estaba estudiando para Ezequiel, pues me pongo a estudiar, a escuchar predicaciones cuando voy de punto A al punto A B, de algún brother, no, pum, pum, y de otro, pum, pum. Me di cuenta algo que nunca antes me había dado cuenta. La mayoría de gente cuando va a predicar de Ezequiel, y le estoy hablando como el 100% de los que escuché, puede ser que en realidad sean 98 nomás, predican como nomás de los últimos capítulos de Ezequiel, no de los primeros. Por lo general predican del capítulo 34, la promesa de que Dios nos va a dar pastores buenos y a quitar los pastores malos. O tal vez predican el más conocido de todos, más predicado de todos, el capítulo 37 de Ezequiel,
el valle de los huesos secos. ¡Ay, cómo nos encanta predicar del valle de los huesos secos de Ezequiel capítulo 37! No sabe cuántas predicaciones escuché. Quedé bien emocionado, yo bien entusiasmado. Hasta se me olvidaba que esa predicación, que esas palabras, que ese mensaje, que esa visión fue dada para Israel. Yo ya me la quería aplicar en la vida hoy. El caso es de que se predica mucho sobre eso. Y el último de los grandes que se predican sobre Ezequiel es en el capítulo 47. Es el río que iba subiendo y a los tobillos, y luego subió a las rodillas, y luego hasta acá, y luego hasta los hombros, y luego ya hay que nadar porque la bendición de Jehová es mucho. Y por supuesto la sacan del contexto y yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar. No, hombre, cómo es explotado ese pasaje de nadar en el río de Dios, sobre todo cuando se saca de contexto. Pero esos son los 3 capítulos que por lo general todos predican, esos 3 pasajes. Y tiene muchos pasajes Ezequiel. Pero ¿sabe por qué no predican del resto de Ezequiel? Porque del capítulo 1 de Ezequiel hasta el capítulo 32 de Ezequiel son advertencias. Son advertencias por la maldad, por la injusticia, por la idolatría, y advertencias de que ahí viene la destrucción contra Jerusalén. Y no es muy popular cuando usted predica sobre advertencias. El día de hoy es posible, en esta tarde, en esta noche, que 2, 3 de ustedes están diciendo, chimpa, que fui a la iglesia hoy. Yo pensé que el brother iba a predicar en Ezequiel capítulo 37. Y aquí estamos, ¿no? Pero del 1 al 32 son advertencias, advertencias, advertencias. Entonces el pastor como que quiere ser un poquito más popular y no quiere asustar a la gente. Entonces mejor nos vamos hasta el 37 y les decimos que Dios tiene el poder para levantar los huesos secos y hacer que les crezcan tendones y carne y se levanten y entre el Espíritu Santo, porque Dios es tan asombroso, tan bueno, tan poderoso. Lo único que tiene que usted hacer es, pues casi siempre nada. Porque ¿qué va a hacer el hueso seco? Nada. Si está muerto. Entonces, con haber escuchado usted la predicación de Ezequiel 37, los valles, los huesos secos, usted ya salió aquí bendecido. Pero va a salir más bendecido si antes de ir se deja una ofrenda de unos 100, 200 mil dólares. Y entonces todos salimos bendecidos, no nomás usted. Es lo que se hace hoy, tristemente, brothers. Brothers, entonces, cuando se acaban las advertencias hasta el capítulo 32 de la destrucción de Jerusalén, comienzan a ver pues ya en el 33 promesas. Uy, las promesas se ven más ricas, más sabrosas, más deliciosas, ¿no? Promesas sobre todo el futuro, y muchas de esas promesas de Ezequiel aún no se cumplen. Pero llega un momento donde se nos olvidan los capítulos anteriores. En un momento la cosa se puso tan brava que Dios aquí en Ezequiel hace una similitud, y se lo voy a dejar para que usted lo busque y lo lea. Hace una similitud de este gobernador que lo compara con Satanás mismo. Porque la raíz del pecado del ser humano es la misma raíz del pecado de Satanás. Querer ser igual a Dios. Querer subirse hasta el monte y que se le inclinen las estrellas y que hay más para mí, yo quiero, yo me merezco, yo necesito pedir y pedir y pedir, demandar, exigir. Y es lo que vemos hoy en las iglesias, ¿no? Gente que se siente incluso con el poder, con la autoridad para declarar. Yo declaro, dicen. Yo declaro. ¿Qué más? ¿Qué otra palabrita dicen? Se me andan olvidando. Yo decreto. Usted que ordenándole a los chamucos. Yo no entiendo a la gente, la verdad. Yo veo a estos brothers que andan con que declarando y decretando. ¿Cómo se atreven a darle órdenes a los chamucos cuando ni siquiera a sus niños les hacen caso?
O sea, si tu niño no te hace caso, el diablo tampoco te va a hacer caso. O sea, esa es una buena señal para que sepas que no tienes autoridad. Yo me doy cuenta cada vez que le digo a mi esposa algo, ¿no? Ya me acordé, yo no mando. Pero bueno, brothers, si tan solo, por ejemplo, predicáramos del capítulo 4 de Ezequiel, el puro capítulo 4, para que vean nomás las imágenes, ahí es donde Ezequiel predica con una, o sea, tan ricamente, un arte de exposición que hace Ezequiel, donde Dios le dice que haga un modelo del templo de adobe y después lo destruye y toda la gente la ve, ay no, eso es lo que le va a pasar al templo, sí, eso le va a pasar al templo. Y en el mismo capítulo 4 usted ve que Dios le dice a Ezequiel, recuéstate sobre tu lado y vas a estar sobre tu lado amarrado 390 días, porque son los años que yo le di de advertencia al pueblo. Fíjese, acostado sobre su lado, 390 días. Creo que es más de un año eso, ¿no? Es mucho. Sobre su lado. No, hombre, ¿yo cuánto duro sobre mi lado? Como 2 minutos, 30 segundos y luego para el otro lado. Y luego para el otro lado. Y tengo camita de esos memory foam. Y luego después le dice Dios a Ezequiel, ahora recuéstate sobre el otro lado. Ahora sobre tu otro lado. Y vas a estar ahí recostado sin moverte 40 días. O sea, qué imagen tan poderosa aquí en el capítulo 4. Y luego Dios le dice que se prepare alimentos cocinados con estiércol humano. Ay, esa imagen. Y creen que uno es malo para predicar, ¿no? Se enojan porque uno dice perrón y cosas así. Pero eso está más bravo, ¿no? Cocinar con estiércol humano para darle una imagen a Israel de las miserias que van a pasar por haberse revelado a Dios. Y la gente no quiere predicar de eso. Y luego después, en el capítulo que sigue, Dios le dice a Ezequiel que se corte el cabello y que parta el cabello en dos y que lo esparrame. Son puras imágenes de advertencia porque la gente ha sido rebelde, ha sido idólatra, es malosa. O sea, todo esto que representa una persona cuando se ha alejado de Dios. De un Dios perdonador, de un Dios amoroso, de un Dios gentil, misericordioso. Porque si tu papá Dios es amor, es perdón, es misericordia, entonces tú vas a representar a ese Dios. Entonces usted va a vivir, si usted verdaderamente ha sentido el perdón de Dios, usted va a querer perdonar a los demás. Si usted ha sentido la paciencia de Dios para con usted, usted va a darle paciencia, va a ser paciente con las personas también. Pero cuando el Dios que tenemos es un Dios, no sé, del producto de nuestra imaginación, entonces terminamos con avaricia, con malicia, con rencor y con todas esas cosas que hoy andan dando vueltas dentro de nuestras mismas iglesias. Qué triste, ¿no? Entonces, brothers, ¿por qué le hacemos así? ¿Por qué elegimos ciertos versículos de Ezequiel y de toda la Biblia en realidad? Como ahorita ¿cuál le mencioné ahorita? ¿Cuál era? Filipenses 4:13, ¿eh? El de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y para los que aman a Dios, todas las cosas obran. ¿Por qué elegimos pedacitos de la Biblia y otros los descartamos ni los volteamos a ver? Pues lo que hablamos la semana pasada, brother, es que buscamos cosas, versículos que se acomoden a mi situación de hoy. Buscamos en la Biblia, a ver, con una mentalidad de a ver qué me dice Dios a mí. ¿Qué significa este verso para mí? Una muy mala interpretación de la palabra de Dios, porque usted jamás se tiene que acercar a la Biblia preguntando qué significa esto para mí. Usted se tiene que acercar a la palabra de Dios diciendo qué significa esto y punto. O sea, nomás qué significa esto.
Porque no hay una interpretación de la palabra de Dios para mí y otra para ti y otra para ti. Y no, hombre, imagínense qué es papá y hacemos después. Porque así es como el mundo se gobierna hoy, ¿no? Hoy, pues para mí significa esto. Oh, pues para ti significa eso, está bien, pero para mí es otra cosa. No está bien. La Biblia significa lo que significa y no más. Llega un momento donde la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice: ninguna profecía ha sido traída, ¿por qué? Por voluntad humana, ¿verdad? Nada es por voluntad. Ay, a ver, Dios, dame algo a mí. No, dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es nomás para ti, no es leer las cartas, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios que estamos leyendo aquí. Entonces, en lugar de estar buscando a ver qué se acomoda para mí, como dijimos la semana pasada, mejor vamos a leer la Biblia para conocer a Dios. Y nos vamos a dar cuenta que Dios no nomás es bondad, también es severidad. Porque si nomás me acerco a ver qué se acomoda a mí, nomás voy a estar viendo bondad, qué bonito. Y hasta las palabras tan azules. Severidad está como si fuera lava, qué feo, ¿no? Incluso sí tenemos algunos padres que así son el día de hoy. Ahí tenemos padres de familia que con sus hijos son pura bondad. Pura bondad. No le voy a castigar. No le voy a dar un guarachazo. No hay que llamarle la atención. Bondad. Y ve a esas criaturas cómo están. No salen bien cuando es pura bondad. Porque cuando la criatura está regándola, está desobedeciendo, tiene que haber severidad. Y cuando no hay severidad, la criatura dice: pues si no hay consecuencias, sin consecuencias voy a hacer lo que se me da la gana. Ahora, esa misma imagen dentro del hogar, donde los hijos ya no tienen severidad, pura bondad, pues lógicamente ya llegó afuera, ¿no? A nuestra sociedad. A nuestra sociedad. Y veo hoy cuántas personas dicen: voy a robar en este supermercado. Si me agarran mañana me dejan libre. ¿Qué tengo que perder? ¿Y qué tengo que ganar? No, pues si me salgo con esa televisión sota, grandotota, pues tengo mucho que ganar. Y si me encierran por una noche, pues también comida, cama, o sea, todo gratis por una noche. No hay consecuencias, no hay severidad. Entonces la cosa se pierde. Es la misma idea. Con Dios, si no hubiera severidad, nosotros nos perderíamos más de lo que nos perderemos si no había justo jamás, ni siquiera una persona, ni aún con el Espíritu Santo, porque pues ¿qué nos motivaría a acercarnos a Dios? O sea, en otras palabras, cuando entró Jesucristo por Jerusalén, ahorita cantamos Hosana, cuando entró por Jesucristo una semana antes de ser asesinado por Jerusalén, creo que le llaman Viernes de Ramos o algo así, ya no sé, aquí no lo celebramos, así que no sé. Y la gente gritaba: Hosana, Hosana. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, una semana antes de que Jesucristo fuera crucificado, entró sentado en un burrito y la gente, todo mundo lo aclamaba, todo mundo, Hosana, y le aventaban flores y laureles y le ponían el camino, todo mundo contento porque aquí venía el libertador, el que iba a quitar, ¿qué? El yugo de los romanos. Ellos no estaban aclamándolo porque Jesucristo les iba a dar la salvación o la vida eterna. Ellos no estaban aclamando porque Jesucristo les iba a perdonar los pecados. Ellos lo estaban viendo de una manera muy, muy material. Este es el Mesías que va a derrotar a los romanos. Era el interés que tenían ellos. Era lo único que les interesaba. Por eso que Jesucristo lo clamaron así en Jerusalén. Pero una semanita después, este mismo grupo de gente que le gritó Hosana, que significa libéranos o danos libertad, eso es lo que significa Hosana. Este mismo grupo que estaba pidiendo libéranos, y en la mentalidad no era libéranos del pecado o de las consecuencias del pecado, era libéranos del yugo de los romanos. Este mismo grupo estaba gritando: crucifíquenlo,
crucifíquenlo, crucifíquenlo. Dijeron, yo quiero algo, no me lo diste, entonces vete a la tostada. El pueblo de Israel, cuando pasó más de 400 años en Egipto como esclavo. Al final de los 400 años, los últimos años, estaban llorando, estaban moqueando. ¡Ay, libéranos! Lo mismo, libéranos, libéranos. Dios, aquí nos tienen como esclavos, nos están dando latigazos, sácanos de aquí. Había una necesidad, había un dolor y estaban aclamando a Dios otra vez. Viene Moisés, lo saca y ¿qué hacen? Empiezan a quejarse. Uy, nos iba mejor en Egipto. Ahí en Egipto, cuando menos comíamos carne, aquí puro maná. Y quejas y quejas y quejas y quejas. El caso es de que si nosotros no entendemos la severidad de nuestra mala actitud, de nuestro mal comportamiento, de la falta de arrepentimiento, nuestro corazón no va a buscar a Dios. Si nomás nos acercamos a Dios como le hacen hoy muchas personas cuando quieren que Dios les responda una oración. Ay, mi hijo va a venir se quiere venir mi hijo, mis hijas de otro país. Por favor, mi hija quiere venirse mojada de Guatemala o del Salvador. Ore, pastor, oren por mi hijo que viene. Y ya nomás llega el hijo, ¿y dónde quedó? Porque nomás buscaron a Dios cuando había una necesidad. Pero cuando las personas ven la severidad de las consecuencias del pecado y ven que es más importante buscar a Dios para la salvación del alma, más que por la salud física o la sanidad de un ser amado, o que me legalicen los papeles, buscarlo porque mi alma se está comiendo a ella misma con el pecado, como un cáncer se está devorando y necesito a alguien que me sane este corazón malo que tengo. Entonces buscamos a Dios. Pero si no estuviera Dios que nos recuerda con su severidad que tenemos un problema en el alma y ese problema es el pecado, nunca lo buscaríamos. Nunca buscaríamos a Dios. Y eso es lo que tenemos en las iglesias hoy. Muchos pastores están predicando música a los oídos de la gente y no les están hablando del problema que tienen ellos mismos en su corazón lleno de pecado, que le hace falta arrepentirse y por lo tanto no van a conseguir sanidad. Y esas almas que fueron por 20, 30 años a la misma iglesia y no se perdieron ningún servicio religioso, terminan en el infierno. Y es cuando van a decir, Señor, Señor, en tu nombre yo cantaba, en tu nombre yo iba siempre, en tu nombre. Y Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Fíjese, hacedores de maldad. No hubo perdón porque no hubo arrepentimiento. Entonces es el problema que tenemos, brother. Dios es bondadoso, pero también es severo. Y es lo que está pasando con Ezequiel. Ezequiel les está dando advertencia tras advertencia tras advertencias. Y hay un grupo grandotote, siempre son la mayoría, predicando, no, somos el pueblo de Dios, nos va a ir bien. Ay, Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios es paciente, Dios es generoso. Ahorita nomás se nos está yendo medio gacho, pero se va a mejorar la cosa. Ya vienen los tiempos buenos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces, nos acercamos a la Biblia, no buscando un versículo, buscando conocer a Dios. Y para conocer a Dios, no hay que leer un versículo, hay que leer todo el libro. Todo el libro. Cuando lee todo el libro, entonces ya haga sus conclusiones. Cuando entienda quién se lo escribió, cuándo se lo escribió, por qué se lo escribió, entonces ya dice, conozco la palabra de Dios. ¿Okay? Fíjese. De cierta manera, carnalmente, yo entiendo a los brothers que nomás predican prosperidad el día de hoy. Y yo entiendo a esos brothers porque ningún solo cristiano ha sido asesinado por predicar la palabra de Dios, cuando lo único que predica es que Dios lo ama incondicionalmente. Si el predicador predica que Dios ama incondicionalmente, ese predicador está muy seguro. No se lo van a echar al plato.
sea, hay chance de que la iglesia ni se divida. Pero la verdad es que Dios no ama incondicionalmente, brothers. Y eso nos duele oír. No, porque la palabra de Dios dice bien claro que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Y es lo que vimos aquí, ¿no? Entonces, imagínense hoy, acérquese con un pastor, un predicador de la prosperidad o de algo por ese rollo, ¿no? Que predica pura motivación personal. Y dígale, brother, a ver, dígale a ese brother, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. No lo van a poder decir. Digan su predicación, no tengo oro, ni tengo plata. O como dijeron, como dijo Pedro, sí, así. No se puede predicar eso de no tengo oro ni tengo plata en esas iglesias hoy. Porque se le va a la gente, no tiene. No, pues vámonos a la iglesia del otro lado, porque allá sí tienen. Hay unos que hasta hacen llover oro, ¿no? Bueno, no nos desviemos, bro, ¿ok? Ezequiel 2, vamos a terminar ya. 10 minutitos y terminamos. No, con esto terminamos. Ezequiel 2, vamos hasta el capítulo 2. Otra vez, parece que estamos empezando. Vamos a empezar en el versículo 9. Y también el 3.1, Ya estamos acabando, Ezequiel 2, 9 y luego 3.1. Fíjese, dice Ezequiel 2.9. Y miré, y aquí es cuando cuando Dios le está dando la revelación a Ezequiel y le dice, y luego dice así la palabra de Ezequiel 2.9. Miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Está diciendo que en este rollo que Dios le dio, habían escrito puras advertencias, puros dolor, puro queja, muchas lamentaciones. ¿Qué? Muchas lamentaciones. ¿Y qué hacemos cuando Dios nos da un libro de advertencias? ¿Qué hacemos cuando Dios nos está dando palabras duras? Capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Las palabras más duras de Dios, las palabras más severas de Dios, las palabras que advierten más duro de Dios, también son palabras dulces, porque son palabras que traen vida eterna, son palabras que traen salvación, son palabras que restauran la relación entre el humano y Dios, son palabras necesarias para que el ser humano se arrepienta. Y entonces al principio nos asustamos, nos escamamos, nos esponjamos. Al principio le queremos sacar las vueltas de estas palabras tan difíciles que están en la palabra de Dios. Pero una vez que le entramos, sabemos que traen algo bueno, que son palabras dulces, necesarias para la vida eterna. Así que no cometamos el error que cometió el pueblo de Dios en los tiempos de Ezequiel, donde nomás quería escuchar de la bondad de Dios. No cometamos el error que tristemente muchas personas que se llaman cristianos el día de hoy cometen, donde nomás quieren escuchar la motivación personal. Mejor vamos a entrarle duro a la palabra de Dios. Cuando lea la Biblia, no lea un versículo, no le va a ayudar, sí, pues mejor es un versículo que nada, ¿no? Pero pues mejor intente leer todo el libro. Empiece con algo cortito. ¿Qué será, Judas? Pues digo, para que aguante, ¿no? Tercera de Juan, tan chiquitos, ¿no?
Si va a leer uno del Antiguo Testamento, pues a lo mejor Habacuc, libros chiquitos. Y va a ver que le va a empezar a agarrar sabor. Va a decir, esto está bueno. Y de repente se va a aventar, qué sé yo, todos salmos.